Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales a los docentes, coordinadores y compañeros estudiantes. A continuación se presentará la resolución de la guía de laboratorio número 1 de la asignatura de Circuitos Eléctricos. Los integrantes de este laboratorio son Gerson Chamba, Yardel Macas y Edwin Montenegro, pertenecientes al NRC 5407. El experimento consiste en demostrar la funcionalidad tanto de la ley de Ohm como de las leyes de Kirchhoff en un circuito eléctrico mixto, es decir, que tiene resistencias en serie y paralelo. El circuito a analizar es el siguiente. Tenemos un circuito mixto propuesto por la guía de laboratorio en donde tenemos 5 resistencias específicas y un voltaje de corriente directa, y habrá que analizar cada uno de los voltajes y corrientes que pasan por cada resistencia en cada tramo del circuito. Los conceptos fundamentales a tener en cuenta, primero es la ley de Ohm, la cual tenemos que una relación establecida por George Simeon Ohm, que dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la corriente, y que esto puede ser aplicado directamente en cualquier circuito eléctrico que tenga estas características de ser un circuito cerrado, tener una fuente de alimentación y una resistencia. Bien, también tenemos que tener en cuenta lo que son las colocaciones en las que pueden estar situadas las resistencias. Pueden haber resistencias que estén en serie o resistencias que estén en paralelo. Y esto nos ayudará, y al analizar estos circuitos podremos tratar de simplificarlo a un circuito mucho más eficiente mediante la conversión en circuitos equivalentes, aplicando las correspondientes fórmulas para circuitos en serie y circuitos en paralelo. En los circuitos en serie, las resistencias pueden formar una resistencia equivalente que va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias que estén en serie. En un circuito en paralelo, va a ser la resistencia equivalente se va a calcular como la suma inversa de sus resistencias que estén en paralelo. En un circuito mixto, pues vamos a tener tanto resistencias en serie como en paralelo, y habrá que ir esquematizando y simplificando un circuito complejo a un circuito mucho más simple, en donde vamos a tener un voltaje y una resistencia total que nos van a permitir simplificar bastante nuestros cálculos en cada corriente y cada voltaje para cada resistencia. Por último, también tendremos como objetivo del laboratorio verificar las leyes de Kirchhoff para corrientes y para voltajes. Para la ley de corriente de Kirchhoff se aplica un análisis por nodos dentro de un circuito eléctrico, y para el análisis de los voltajes por Kirchhoff se utilizan las leyes de las mallas o las leyes de las trayectorias. ¿Qué dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Que la sumatoria de todos los voltajes que aumentan es igual a la sumatoria de todos los voltajes que se consumen. Y para la ley de corriente de Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las corrientes que entran es igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen. Teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a realizar la práctica de laboratorio. Todos estos fundamentos los podemos revisar en el libro de Alan Robbins en el capítulo 4, 6 y 8 sobre circuitos eléctricos, cuarta edición. El cálculo de corrientes y voltajes mediante reducción de circuitos. Nosotros tenemos aquí un circuito eléctrico que es el de la guía de laboratorio, y mediante el análisis y la aplicación de resistencias en serie y paralelo, pues sacamos resistencias equivalentes que nos van a permitir ir poco a poco simplificando nuestro circuito hasta tener un circuito básico con una fuente de alimentación y una resistencia total equivalente, que nos va a facilitar mucho los cálculos del voltaje y corriente mediante la ley de Ohm. Una vez que hayamos hecho los cálculos, utilizando este método de reducción y encontrando cada voltaje y cada corriente, vamos a proceder a verificar estos cálculos mediante la medición en un circuito real. Para ello vamos a utilizar un simulador con resistencias y una fuente de poder que simulen la realidad, para lo cual vamos a utilizar la herramienta Tinkercad, en la cual hemos diseñado un circuito eléctrico, y en este se puede evidenciar que ya el circuito está formado, y también su intención es representar al circuito propuesto por la guía de laboratorio.
Una vez que hayamos completado todas las conexiones, podemos proceder a conectar tanto los equipos de medición como la fuente de poder. Para empezar, primero medimos el voltaje que pasa por la resistencia 1 para corroborar si efectivamente el circuito está bien conectado, lo cual se puede evidenciar si es que el voltaje que nos sale pues coincide con el primer voltaje calculado en nuestros procesos matemáticos. Y como en este caso, fue efectivamente fueron los mismos datos, un dato parecido, entonces podemos esperar que las demás mediciones estén bien colocadas y esperaríamos que los voltajes medidos en los otros puertos pues también tengan los valores esperados. Aquí están los voltajes para cada resistencia y pues junto a la tabla de valores que ya se va a presentar a continuación vamos a poder verificar que efectivamente cumplen tanto a los datos calculados analíticamente como los aquí medidos en el laboratorio virtual. Para la medición de corriente también usamos el mismo criterio, solo que hay que recordar que para medir corriente con un multímetro necesitamos hacer un cortocircuito y colocar nuestras polaridades del multímetro en cada punta, como completando el circuito con nuestro multímetro. De esa manera podemos sacar las mediciones de corriente en cada punto que queramos. En este caso, al igual que el voltaje, hicimos la prueba con un solo punto y vimos que la corriente estaba coincidiendo con nuestros cálculos, por lo cual se esperaría que el resto de corrientes también lo hiciera. Aquí tenemos las corrientes distribuidas en todo el circuito y podemos verificar que cada una cumple con la tabla que ya se va a presentar a continuación. En esta tabla de resultados nosotros tenemos nuestros valores calculados mediante métodos analíticos de reducción de circuitos aplicando ley de Ohm y nuestro valor medido en el laboratorio virtual como se evidenció en las fotografías anteriores. Y podemos ver que efectivamente con un porcentaje mínimo de error los valores están coincidiendo de manera esperada. Ahora que tenemos los datos de corriente y voltaje vamos a verificar si efectivamente la ley de Kirchhoff para corrientes y voltajes también cumplen en nuestro circuito. En este caso no vamos a calcular nuevamente corrientes y voltajes, vamos a utilizar los datos que tenemos de corrientes y voltajes para verificar si me cumplen las leyes en este caso la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Que yo tengo que encontrar trayectorias por donde pueda pasar la corriente. Si miramos fijamente el circuito propuesto por la guía, tiene tres trayectorias. La primera trayectoria está entre la resistencia 1, 2 y 5 y la segunda trayectoria entre la resistencia 2, 3 y 4. La última trayectoria sería la trayectoria general que sería R1, R3, R4 y R5. En el gráfico se puede evidenciar cómo podemos dividir en tres trayectorias el mismo circuito. Luego procedemos a poner las ecuaciones. Recordemos que la ley de voltajes dice que la sumatoria de los voltajes que aumentan es igual a la sumatoria de voltajes que se consumen. Para la primera trayectoria la ecuación quedaría de esta manera. Voltaje final es igual a voltaje de la fuente es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 5. Y lo cual si nosotros colocamos los datos medidos vamos a ver que efectivamente cumple esta ecuación. Ahora vamos a verificar en la trayectoria 2. En la trayectoria 2 tenemos voltaje 2 es igual a voltaje 3 más voltaje 4. Y si utilizamos los datos que estaban en la tabla anteriormente, vamos a ver que efectivamente cumplen estos de aquí. Lo mismo va para la trayectoria 3, tenemos voltaje de la fuente va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 3 más voltaje 4 más voltaje 5 y efectivamente nos va a dar el voltaje resultante. Bien, la tabla de resultados, en esta tabla vemos que nos faltan voltajes en ciertos puntos, pues es obvio porque no todos los voltajes aparecieron en cada trayectoria. En cada trayectoria tuvo sus voltajes determinados, entonces pues, es esperado que en algunas trayectorias no tengamos ciertos voltajes, pero otros sí, que son los que intervinieron justamente en esa trayectoria estudiada. Ahora vamos a verificar aplicando las leyes de corrientes de Kirchhoff. En la ley de corriente de Kirchhoff, en cambio, tenemos que utilizar nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto que conecta dos o más resistencias. Para casos de estudio de esta guía, incluso estamos tomando en cuenta los nodos que solo conectan una sola resistencia. No es tan necesario, no es tan óptimo, pero se puede hacer y se debe cumplir las leyes de corrientes en cada nodo, así sea que no sea un nodo principal. Y bueno, pues las ecuaciones para el nodo 1, que es en amarillo, está interactuando la corriente que pasa por R1 y la corriente de la fuente. Entonces tenemos que 1 es igual a IT.
En la corriente 2, el nodo 2 que está en verde interviene en la corriente que pasa por R1, la corriente que pasa por R2 y la corriente que pasa por R3. La corriente R1 y R2 entran y la corriente de R3 sale. Recordemos la ley de Kirchhoff que dice que la sumatoria de las corrientes que entran son iguales a las que salen. Entonces esperaríamos esta ecuación. De manera análoga podemos esperar en la tercera trayectoria R3 entrando y R4 saliendo y 3 entrando y 4 saliendo. Nos queda así. En el nodo 4 tenemos tres corrientes, una que pasa por R4, otra que pasa por R2 y otra que pasa por R5. Las que entran al nodo son R2 y R4 y la que sale es R5. Entonces la corriente quedaría de esta manera. Y en el nodo 5 pues tenemos la corriente que pasa por R5 y la corriente de la fuente. Y si ponemos los datos que habíamos calculado anteriormente, vamos a ver que efectivamente cumplen con estas ecuaciones, dando así, verificando así el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff, tanto para corrientes como para voltajes. Aquí está la tabla de resultados para los nodos. Al igual que en la tabla de trayectorias, va a haber corrientes que no intervienen en ciertos nodos, pero en otros sí. Y lo que esperaríamos es que se cumplan las ecuaciones, que en este caso lo hicieron satisfactoriamente. Conclusiones. Se comprobó analítica y experimentalmente la teoría que define la ley de Ohm. Se verificó la eficiencia de la reducción de circuitos eléctricos al comparar los resultados medidos y calculados con error mínimo. Y se verificó analítica y experimentalmente las leyes de Kirchhoff al dar cumplimiento a las ecuaciones con los valores de corriente y voltaje calculados. Bien, con esto podemos concluir esta práctica de laboratorio 1 y se agradece a todo el público por prestar atención. Hasta otra ocasión.